Estamos todavía estudiando acerca del origen del hombre, es decir, de la creación del hombre en Génesis 1 y 2. Y ahora lo que vamos a hacer, ya hemos hablado de una lista de las varias posiciones y de los 5 puntos acerca del origen del hombre, es decir, 2 puntos de vista que tratan de explicar exactamente lo que pasó en las páginas de Génesis 1 y 2, los capítulos 1 y 2. Primero vamos a evaluar el punto de vista que se llama evolución naturalista. Bueno, obviamente este punto de vista niega la existencia de un Dios personal trascendente. Entonces, niega la existencia de un Dios personal. No necesariamente son panteístas, pero ni reconocen la existencia. Literalmente son ateos, me imagino. Niega el concepto bíblico de un Dios que originó todo lo que existe. El punto de vista bíblico, el punto de vista de los que toman en serio lo que enseña la Biblia, ellos lo niegan por completo. Entonces, no es posible que un cristiano considere ese punto de vista como el suyo si va a mantener respecto a la autoridad y la inspiración de la Biblia como la palabra de Dios. Número dos se llama creación por ya. Quizás este punto de vista es el más popular, o es decir, a través de los siglos, habían personas así como Agustino que tiene otro punto de vista, pero la mayoría durante el transcurso de desarrollo de estos puntos de vista en la historia de la Iglesia, casi todos creían en creación por fiat, es decir, por hablar. Yo también, en un sentido, yo creo que Dios creó por hablar. La Biblia lo dice, que sea y hubo lo que Dios había dicho. Este punto de vista toma en serio la inspiración y la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios, y por eso respetamos muchísimo a los que mantienen este punto de vista. Ellos se esfuerzan para interpretar la data bíblica, interpretan la Biblia de manera sencilla, y si podría usar la palabra literal, ellos tomen o interpretan de la manera más sencilla, más obvia, las palabras en Génesis capítulo 1 y 2. Y su afirmación es que el universo, y siempre esta creencia va con este punto de vista, creen que el universo es muy joven, dice 6,000 años. Y ellos cuentan las genealogías bíblicas. Y bueno, casi todos los historiadores están dispuestos a decir que Abraham vivió más o menos 2,000 años antes de Cristo, y ellos solo usando las cronologías bíblicas determinan que la edad de la tierra es 6,000 años y no más. Y ellos creen que Dios lo creó con la apariencia de edad. Pero vamos a ver que esta afirmación tiene ciertos desafíos. Hay otros en el mundo evangélico que toman muy en serio algunas observaciones recientes en el mundo científico, y ellos dicen que no es posible mantener esta convicción de un universo tan joven, así como tener solo 6,000 años. Ellos dicen que es una cosa decir, o los que refutan esta posición dicen que es una cosa decir que Adán y Eva fueron creados como adultos y los árboles maduros. Entonces, para repetirme, para poder mantener esta posición, tomando en serio lo que Génesis 1 y 2 dicen, Dios tuvo que haber creado el mundo con la apariencia de edad. En otras palabras, creó a Adán y Eva como adultos.
Y los árboles que puso en el jardín ya eran árboles maduros. Bueno, tomando en cuenta ese dicho que pregunta ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Obviamente, si mantienen esta posición de creación por fiat y que Dios había creado el universo con la apariencia de Adán, ¿cuál vino primero? La gallina. Entonces, yo también creo que la gallina vino primero. Yo creo que Adán fue creado como adulto y no como bebé, ni como huevo, ni como, tú sabes, ni como un producto de un proceso de evolución. Yo creo que fue creado como adulto y algunos árboles en el jardín también fueron creados como árboles maduros. Pero los que consideran y evalúan este punto de vista dicen que el problema surge cuando consideramos la distancia entre las estrellas y su distancia de la Tierra. Bueno, nosotros sabemos ahora por los estudios científicos que la velocidad de luz tiene que ser medida en términos de light years o años de luz. Entonces, ellos dicen que las estrellas están miles de años de luz de la Tierra y si la Tierra es joven, Dios hubiera tenido que crear las estrellas con la luz a 20,000 años de luz en distancia de la Tierra. Y el científico cristiano evangélico que hace este tipo de argumento se llama Roberto Neumann, un astrofísico que ha escrito un libro titulado Génesis 1 y el origen de la Tierra. Pero es un astrofísico y él hace ese tipo de argumento y él no puede aceptar, según sus estudios científicos, no puede aceptar que la Tierra solo tiene 6,000 años. Y también otro punto de vista que él menciona y que muchos historiadores y estudiantes de la Biblia han mencionado es la brecha en las cronologías bíblicas. Un método que usan los que mantienen que la Tierra es muy joven, solo 6,000 años. Ellos van a las genealogías y cuentan los años hasta, 6,000 años antes de Cristo fue la existencia de Adán según ellos matemáticamente contando estas genealogías. Pero es obvio, en mi opinión, y estoy de acuerdo con los que observan esto, que hay brechas y los mismos escritores bíblicos dicen, por ejemplo, Mateo dice que él está dando resumen de 14 generaciones y uno se puede comparar cronologías o genealogías en los libros del Antiguo Testamento y obviamente ver que una lista incluye ciertos nombres y otra lista omite varias generaciones. Es decir, cuando la Biblia dice hijo de tal fulano, no necesariamente se está refiriendo literalmente a su padre, puede estar refiriéndose a su tatarabuelo. Y estoy de acuerdo con la idea de que hay que tomar en serio esas brechas y no insistir en que sabemos exactamente cuánto tiempo duró entre, por ejemplo, Abraham y Adán. En mi opinión, yo no sé, no sabemos y estoy de acuerdo con estos científicos y estos intérpretes de la Biblia y con este astrofísico Roberto Neumann de que no es posible saber solo por usar las cronologías bíblicas. Y otro punto que hace este científico, este astrofísico, que también yo me repito porque eres cristiano, es evangélico y toma muy en serio la autoridad de la Biblia, pero también está tratando de tomar en serio ciertas observaciones científicas. Él usa y él observa que los científicos hoy en día no solo usan lo que se llama carbono 14 para determinar la edad de ciertas cosas en la Tierra, pero también usan otros métodos, así como sedimentos en el piso de los bosques, las capas en los arrecifes de coral,
bueno, muchas cosas más. Es que yo leí una lista bastante larga de los métodos científicos que ahora se usan para determinar la edad de la Tierra, y casi todos están de acuerdo de que tiene más que 6.000 años. Entonces, mi único punto aquí es que ni estoy diciendo que esta posición no sea la bíblica ni la correcta. Estoy diciendo que tiene sus desafíos, tiene sus cosas que tienen que defender más adecuadamente, más convincentemente de lo que han hecho hasta hoy. Y yo les confieso que por casi toda mi vida yo también tenía esta posición. Y en un sentido, yo favorezco muchísimo esta posición porque toma muy en serio fiat. La Biblia enseña con claridad que Dios creó por fiat. Es decir, creó por hablar. Él habló y ¡boom! Estuvo la cosa. Bueno, evolución deísta. Número 3. También tiene muchísimos problemas. Y para mí, y casi para todo el mundo evangélico, no es una posición que se puede considerar porque niega por completo la enseñanza bíblica de la providencia. Y por eso no se puede considerar. Es decir, esta posición dice que Dios creó y ya no tenía parte en la evolución de las cosas después de haberlas creadas. Es que la Biblia no enseña ese tipo, no nos presenta a ese tipo de Dios en ninguna parte. No, la enseñanza bíblica es que Dios siempre se está involucrando en lo que Él ha creado. Hoy día creemos que en Él, bíblicamente hablando, Hebreos capítulo 1, Colosenses capítulo 1, en la palabra de Cristo, todas las cosas en el cosmos se adhieren. Entonces, ahora, si todo depende para poder mantenerse, para poder mantener su constitución, si todo depende de Jesucristo y su palabra ahora mismo, entonces cuanto más durante el proceso, si había un proceso, habían por lo menos 6 días, por supuesto que sí, Dios estaba metido. Por supuesto que sí, la providencia también se aplicaba en esos 6 días, porque Él estaba haciendo cosas nuevas constantemente. Y entonces, excluirlo es completamente fuera de un punto de vista que se puede considerar. Muy bien. Número 4. Evolución teísta. Ok. También tiene problemas. Por lo menos tiene a un Dios involucrado. Por lo menos profesa tomar en serio la providencia de Dios. Pero tiene un gran problema. Es muy difícil tomar en serio una posición que profesa ser evangélica, que dice que el hombre en su aspecto físico evolucionó de los monos. Y Dios solo le impartió un alma en un mono. Y de alguna manera convirtió este mono en un ser humano, dándole alma y también haciéndole a la imagen de Dios. Para mí es una cosa incrédula, no lo creo, y para mí no es un punto de vista que toma en serio lo que la Biblia enseña acerca de Dios, un Dios que se metió específicamente, personalmente, para crear sin mediación, sin instrumentalidad, sin medios. Él personalmente creó al ser humano a su imagen. No, muy bien, esta posición no concuerda con la narrativa en Génesis que dice que Dios intervino directamente y creó al hombre de la tierra y no de un animal que ya existía. Entonces vamos a ver más adelante una exégesis de estos textos donde enseñan cómo Dios creó al hombre. Número 5, creacionismo progresivo. Entonces, esta posición, como ya hemos visto, según y todo el mundo hace referencia al doctor Roberto Neumann, autor físico, y por lo menos ellos, los que toman esta posición, tratan de considerar la data bíblica y la data científica.
considera las evidencias de una tierra vieja, y ya he dado ciertas evidencias de una tierra vieja, y las observaciones científicas acerca de adaptaciones. Fíjense que usé una palabra muy específica, no usé la palabra evolución, sino adaptación, y porque hay evidencias hoy en día que los animalitos, hasta los seres humanos, en cierto punto, se adaptan cuando el medio ambiente cambia. Considera también esta posición la posibilidad de que el capítulo 12 de Génesis sea un marco poético de la literatura. Bueno, esa interpretación es muy popular hoy en día. No menciono nombres, pero hay algunos teólogos muy populares, muy reformados, han tomado este punto de vista, diciendo que capítulo 2 es pura poesía y capítulo 1 también es poesía. Y nada más presenta un marco literario, dando nada más un patrón de creación, y que Dios nunca intentó darnos una cronología en cuanto a la creación. Bueno, quizás tiene razón. Para mí es un gran, como diríamos en inglés, es a stretch. Entonces, digo yo que hasta ahora no me han convencido de este punto de vista. Pero, por ejemplo, quizás tiene razón en este punto. Dicen que Yom, la palabra en hebreo, que se traduce día, en otras partes del Antiguo Testamento, esa palabra se puede traducir correctamente como era. Ok, entonces en vez de días, Yom, de 24 horas, según esta posición, eras, quizás miles de años, quizás millones de años, según este punto de vista, y eso también le da tiempo a cierto progreso, a cierto desarrollo, y Dios se mete en momentos clave. Pero mientras está desarrollando un progreso y algunas clases de animales están saliendo, según ese punto de vista, si me explico bien. Entonces, en otras palabras, John podría describir las eras en las que Dios trabajaba, no días de 24 horas. Este fue el punto de vista de Agustino. Tiene desafíos de manera de integridad histórica de Génesis 1 y 2. Entonces, quizás tiene razón, pero tengo que estudiar más este punto de vista para quedarme yo convencido. Mi comentario: si uno toma en serio la autoridad e inspiración de la Biblia, en mi opinión, solo las posiciones 2 y 5 merecen consideración seria. El número 2, creación por fiat. Recuerden que son los muy fundamentalistas y en un sentido muy intolerantes. Ellos creen que Dios creó en 6 días de 24 horas y que la tierra es muy joven y no cambian. Es su punto de vista y ellos consideran su punto de vista el único bíblico y los demás no tienen posiciones bíblicas, según ellos. Son un poco intolerantes en ese aspecto, pero no niego también la veracidad de muchísimo de su punto de vista, porque toman muy en serio Génesis 1 y 2, toman muy en serio que Dios creó por fiat, y eso yo lo veo atractivo. Entonces, número 2 tiene sus puntos válidos. Número 5 también merece ser considerada. Número 5 es el punto de vista que acabamos de desarrollar o explicar: creacionismo progresivo. Dios está totalmente involucrado respecto a la doctrina bíblica de la providencia, pero también deja lugar para evolución entre comillas, de evolución que se llama evolución micro, no macro. Desarrollo de ciertas clases quizás se convierten en otras clases sin usar términos científicos, porque la Biblia tampoco usa
estos términos. Muy bien, otra vez aquí en este párrafo también la doctrina de la providencia que expusimos, quizás no tomaron el curso, pero hay que estudiar la doctrina acerca de la providencia de Dios que enseña que Dios está completamente involucrado en su creación, constantemente guiándola, gobernándola, llevándola a sus propósitos. Esa doctrina no tiene sentido si Dios no estuviera involucrado guiando todo durante su creación. Bueno, es la opinión mía. En la obra de la creación no hubo nada al azar o por chance. Dios estaba guiando todo específicamente, detalladamente, para que lo que resultó en la creación fue exactamente lo que Él había planeado y guiado. Muy bien, ya hemos llegado, estamos en la guía, en la página 9, estamos en la letra D. Y ahora vamos a considerar otra pregunta muy parecida. Recuerden que estamos tomando en cuenta temas que tienen que ver con el origen del hombre. Y ahora tomamos la cuestión de la historicidad de Adán. En otras palabras, ¿fue Adán un hombre histórico o puro simbólico? Recientemente, digo yo recientemente, que quiere decir en los últimos 130 años, ha sido muy popular decir que Adán fue puro símbolo y que la narrativa de Génesis 1 a 3 es una parábola. Seguramente los árboles del bien y del mal y el árbol de vida tenían significado simbólico hasta significado sacramental, según Calvino. Pero eso no quiere decir que no fueron árboles reales. Entonces puede ser un árbol real y a la vez metafórico o simbólico o hasta sacramental, como dice Calvino, porque tenían otro significado, pero eran árboles. En cuestiones de interpretación, la regla de fe, ¿me explico? Regla de fe. Cuando usamos esa frase en el área de la hermenéutica, fue una frase que los reformadores en el siglo XVI usaron. La regla de fe es que cuando estamos tratando de interpretar un pasaje bíblico, la regla de fe dice, ok, vamos a ir a pasajes paralelos, pasajes que hablan de la misma cosa, del mismo tema, y si la cosa no es clara, si es oscura, en este pasaje quizá existe otro pasaje más claro que nos ayudaría a interpretar este pasaje. Entonces vamos a usar la regla de fe para ayudarnos a contestar la pregunta, ¿es histórico Adán o es puro símbolo? Muy bien, vamos a ir primero al doctor Lucas, este erudito que escribió el Evangelio de Lucas. Bueno, Lucas, él dice en capítulo 1 de su Evangelio, y también sigue en el capítulo 1 de Hechos, y él escribió los dos libros. Él es hombre de la historia, es un historiador, es un erudito, es un médico, es un doctor. Y él trata de convencerles a los lectores de su Evangelio de que Jesucristo es un hombre histórico. ¿Y cómo lo hace? Por presentar la genealogía de Jesucristo. Y en capítulo 3 vemos la primera parte de la genealogía que dice: Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Jesús era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y luego él da una lista de nombres en la genealogía de Jesucristo, desde el versículo 23 hasta el versículo 38, y en el versículo 38 él sigue diciendo: hijo de Enos, hijo de Set,
hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Cuál es mi punto? Bueno, en su evangelio, el objetivo de Lucas es probar que Jesús era una persona histórica. Y para demostrarlo, él presenta como evidencia la genealogía de Jesús, en la cual él considera a cada persona una figura histórica. Entonces no cabe duda que en la mente de Lucas, él está presentando una genealogía histórica. Para él, cada persona en esta lista es una persona verídica, una persona que en verdad existía, es una persona histórica. Lucas termina la genealogía diciendo hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Claro, Lucas consideraba a Adán como una persona histórica, obviamente. Y si Lucas consideraba a Adán como una persona metafórica, una persona simbólica, nunca jamás lo hubiera incluido en esta lista para probar que Jesucristo era una persona histórica. Entonces no tiene sentido ninguno. Obviamente Lucas presenta a Adán como figura histórica. Es mi punto sencillo. 2, argumento de Pablo. Pablo argumenta que el oficio de gobernación de la iglesia pertenece a hombres y no a mujeres. Y bueno, quizás tú no estarías de acuerdo con este punto de vista, pero no importa, ojalá que eso no quebraría nuestra comunión en Cristo, pero es ese punto de vista de ciertas denominaciones y también a la cual yo pertenezco. Pero según el apóstol Pablo, las mujeres en este texto, en la iglesia, no enseñan ni ejercen autoridad sobre hombres. Y Pablo da como apoyo a su posición porque primero fue formado Adán y Eva después. Y ella fue engañada. Bueno, mi punto es este. Este argumento no tuviera ninguna fuerza si Pablo estuviera refiriéndose a fábulas judaicas. Entonces, si Pablo consideraba a Adán como una persona simbólica, metafórica, no histórica, entonces este argumento de él no tuviera ninguna fuerza. Este argumento no tuviera ninguna fuerza si Pablo estuviera refiriéndose a fábulas judaicas. El punto es que Pablo se refiere a Adán y Eva como personas históricas. Además, en esta misma carta, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 7 y en Tito 1, 14, Pablo rechaza el uso de fábulas y leyendas en la enseñanza de sana doctrina. Obviamente, Pablo consideraba a Adán como figura histórica, si no hubiera ni mencionado a Adán en este tipo de argumento, si Abraham fue parte de una fábula. Ok, muy bien. Número 3, también Pablo, el punto bastante fuerte. El apóstol Pablo, en Romanos y en 1 Corintios, usa el paralelo entre Adán como figura histórica y Cristo como figura histórica para explicar la sustancia y contenido del Evangelio mismo. Voy a leer los textos. Romanos 5, 19 dice, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores. Y eso obviamente fue, ¿quién? Adán, el desobediente. También por la obediencia de uno solo, refiriéndose ¿a quién? Cristo. A Cristo, muchos serán constituidos justos. Y él hace el mismo argumento en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 21, 22. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, ¿quién fue? Adán. También por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Cristo. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Aquí Pablo presenta el significado del Evangelio en términos de la muerte y resurrección históricas de Cristo como actos redentores históricos que reversan los efectos del acto histórico de Adán.
Ese argumento no tiene ningún sentido si Adán no fuera una persona histórica. Entonces, obviamente, Pablo en prácticamente todas sus cartas considera a Adán persona histórica. Y también en su sermón en Atenas, Pablo localiza el origen de la raza humana en una sola persona histórica, Adán. Hechos 17, versículo 26, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Entonces, él creía que Adán era una persona histórica y que nosotros tenemos nuestro origen en nuestro padre Adán, figura histórica. Yo creo mucho en la historicidad de Adán, porque en un sentido mi salvación depende de la historicidad de Adán y también de la historicidad de Jesucristo, porque Jesucristo reversa los efectos de la desobediencia de Adán, el primer Adán, por venir como el segundo Adán, y él obedeció donde el primero desobedeció, y el resultado de su desobediencia fue la muerte, y el resultado de esta obediencia fue la vida. Y entonces, para poder recibir mi salvación, tengo que experimentar una transferencia de una raza a otra. Tengo que encontrarme ubicado no en este primer Adán que pecó y la muerte resultó, pero tengo que encontrarme en este segundo y último Adán que obedeció y su obediencia resultó en vida. Entonces, por fe, me transfiero de esta familia de primer Adán para ubicarme, para encontrarme en esta familia que se llama familia unido al segundo Adán obediente con el resultado de vida.